¿A qué se dedica el bellaco en la vida real? Pues como muchos sabrán, a la ciencia de la computación. Este es mi rol favorito. Soy aficionado de la electrónica, me gusta bastante. Principalmente los Arduinos, los Raspberry, etcétera. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo surgió el bellaco en la ciencia de la computación? En primer lugar, entré a Infotec en eso del 2015. Hice un FCC en desarrollo de aplicaciones. Allá había un profesor que nos enseñó a programar, por así decirlo, todos los fundamentos. ¿Qué pasa? Luego de ese tiempo, yo veía mucho C++, veía SQL, empezamos a programar con diagrama de flujo y así sucesivamente. Y pasó algo muy interesante, que cuando yo conocí la lógica no había para nadie. Recuerdo en ese momento que no nos habían enseñado JavaScript. El profesor nos enseñaba con C# y C++. Primero C++ para entender la lógica y más adelante hacer aplicaciones desktop con C#.net. Bien, ¿qué sucede? Como ya yo tenía la lógica, me puse a inventar y aprendí a programar por mi cuenta en ese lenguaje. ¿Por qué sucede? Porque cuando tú tienes la lógica, hace muchas cosas. Luego agarré PHP, un lenguaje que todo el mundo dice es una mierda. No aprende esa vaina porque va a pasar hambre. El lenguaje que más me lucró a nivel monetario fue PHP. Por eso le digo a la gente que trabajen en lo que se sientan más cómodos y háganse bueno y profesional en eso. Entonces conseguí mi primer trabajo que el mismo profesor me recomendó. Era una empresa de estas extranjeras que vienen acá y hacen proyectos, Starbucks. Ahí yo era desarrollador full stack, JavaScript y PHP. Utilizábamos en el backend Laravel. Ese era el framework de trabajo. Y se hicieron muchas cosas interesantes. Por ejemplo, era un e-commerce realmente lo que estábamos desarrollando. Y hicimos integraciones que se pagara por PayPal, por Siri. Y fue en cosas bastante chulas, ¿sabes? Más adelante comenzamos a utilizar motores de plantilla. Una experiencia bastante ardua. 2 años trabajando haciendo un proyecto desde cero, lo cual se consiguió una experiencia increíble. Entonces, ¿qué pasa? Más adelante entré a trabajar en otro sitio, en outsourcing, en Newtek. Ahí trabajé para la Oficina Presidencial de Tecnología como contratista a nivel de backend. ¿Qué yo hacía ahí? Bueno, básicamente trabajaba con API REST. Hacía API REST, también servicios que estaban en SOAP, que eran las datas que se brindaban en XML, lo transformaba a REST y así lo tokenizaba y así sucesivamente. Hacía como una especie de gateway. Entonces, si usaba un software experto, como mucha gente conoce, se llama software, ahí yo utilizaba PLSQL. ¿Qué PLSQL? Bueno, programaba básicamente con una sintaxis de lenguaje de base de datos, que todo lo hicieron la gente de Oracle, los creadores del lenguaje de programación de Java. Java fue el final en aquel entonces también, a principios de los 90 por ahí, porque era un lenguaje multiplataforma que se podía ejecutar en cualquier hardware que poseía la máquina virtual de Java, la virtual machine de Java. Siempre Oracle ha sido poderoso a nivel enterprise. Luego de ahí trabajé en Claro, 3 años en Claro, en proceso de robotización, proceso que hacía mucha gente a nivel manual. Nosotros lo hacíamos, lo automatizábamos haciendo robots que creaban reportes, luego de terminar enviaban reportes aquí hora a los supervisores, luego de terminar con cada tarea, que hacían hasta un departamento de 50 y 60 personas, etc. ¿Entiendes? Y nada, fuimos ahí y se fueron haciendo cositas. Entonces, proyectos personales también. Oye, me le he hecho agencia de viajes, software para administrar viajes tanto también de alquiler, o sea, de venta de resort, a clínica odontológica le he hecho software también, punto de venta, el clásico, aplicaciones de restaurantes, etcétera.
Y así, señores, pila de chulería.